Mi nombre es Michelle Sakik. Actualmente soy estudiante de la Universidad del Valle y hoy estaré a cargo de hacer esta entrevista con la querida supervisora educativa de Santa Lucía Otatlán, la licenciada Patricia Sakik, con el propósito de aportar información a mi investigación y proyecto del curso de algoritmos y programación básica. La pregunta: ¿considera que los institutos carecen de tecnología que podrían beneficiar a los maestros para realizar las clases más interactivas? Mi nombre es Patricia Sakik, soy supervisora educativa del Distrito Escolar 070401 de Santa Lucía Otatlán. En respuesta de la pregunta, yo creo que es un tema de mayor importancia, por lo cual una investigación se hace con el propósito de mejorar, y como estudiante, pues lo que se requiere es que tenga conocimiento sobre los aspectos que influyen en el nivel académico. En relación a los institutos que carecen de la tecnología, sí ha sido sumamente, ha sido de mayor relevancia, ¿verdad? Que en los centros por cooperativa, en los institutos nacionales, oficiales y privados, sinceramente existe una pobreza sobre el uso de la tecnología. No hay computadoras, no hay laboratorios, entonces o sea, se considera como una pobreza. No hay, no existe. Y aunque el estudiante quisiera desarrollar su conocimiento, quisiera implementar más acciones en sus estudios, pero si no hay, sinceramente es pobre. El conocimiento no es igual que cuando existen computadoras, existe internet, existen medios tecnológicos para su desenvolvimiento. Y pues es allí donde uno tiene que hacer el estudio necesario y poder aportar en lo que uno pueda. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cuál es su opinión o modelo de un buen maestro y qué preparación debe tener para enseñar a jóvenes? Primero debe de ser consciente. Por conciencia debe de estar enseñando, ¿verdad? No porque sinceramente obtiene un salario y que diga que ya me van a pagar, o no. Por vocación uno tiene que enseñar. Y pues también debe de enseñar por emoción, que según la neuroeducación, que es importante que conozca sobre el funcionamiento de los neurotransmisores en el cerebro, ya que sabemos exactamente que ahora pues la educación es sistemática, existe un CNV, existen modelos pedagógicos como para poder enseñar, pero sobre todo el modelo o el cambio que hay que dar ya en nuestra época, en este nuevo milenio, es el uso y el conocer exactamente sobre los neurotransmisores. Por ejemplo, si un neurotransmisor está en un nivel bajo como la oxitocina, eso indica de que el estudiante padece con mucho estrés, con mucha ansiedad y con depresión. Son problemas psicológicos que es importante que el docente conozca exactamente de cómo poder emprender ese fuego en el estudiante y cómo poder avanzar. Y ya que tenga suficiente capacidad como para poder motivar y ya implementar la emoción. Entonces, solo así el estudiante se da cuenta y eleva este neurotransmisor y le dan ganas de estudiar, ya empieza a aprender, y es bonito que cuando uno enseña con amabilidad, enseña con su naturaleza personal, y que no llega el docente a enseñar con problemas y que llega muy enojado, rústico, como en la época del gobierno en 1933, Jorge Ubico, que militarizó la educación. Entonces la educación era muy, muy rígido en ese entonces, y luego pues se dieron cambios
ya desde la historia de Guatemala, pues ya en la época de Juan José Arévalo Bermejo, la educación ya fue diferente, ya se implementaron nuevos modelos pedagógicos y ya el docente se actualizó mejor. Entonces, es lo mismo, para nuestra época el docente debe de actualizarse, que gracias al Ministerio de Educación implementa temas muy relevantes, pues también tiene convenios con muchas organizaciones, con muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que ya ahorita ellos implementan en los centros educativos talleres, charlas para los docentes y como medio de actualización. Existe también otro programa sobre el desarrollo profesional que ahorita solo se está dando para el nivel primario y pues esperamos de que esto se implementa en el nivel medio, ya en el diversificado y en algunos casos ya están también en el básico donde el docente se está actualizando de la mejor manera y continuar con sus estudios de la universidad y que tenga un conocimiento amplio sobre la realidad de la educación para su actualización. Muchas gracias por esa información. Con la tercera pregunta, ¿usted considera que es una prioridad actualizar el pensum constantemente? Sí, es importante porque no podemos quedarnos en la educación tradicional. La educación tradicional era donde se enseña por objetivos, se enseñaba por objetivos y pues alcanzar metas igual. Ahora es por competencia. Entonces esas competencias, esos indicadores de logro tienen que ser muy, muy relevantes y tienen que saber que los docentes tengan conocimiento amplio y profundo como para poder desenvolverse como medio de estas competencias, ¿verdad? Y que la innovación sea constante, pues la educación ha tenido sus desfases, pero también ha tenido su modelo ya para el cambio e innovación. Ahorita que estamos en el constructivismo, ya se implementan otros tipos de enseñanza-aprendizaje y es donde se implementa la evaluación formativa. Y la evaluación formativa es donde nos pide que la educación en el aula sea constante, la evaluación, que se toma en consideración el punteo más mínimo del estudiante y que esta educación pues sea en el uso del CNB, pero además del CNB existen otros modelos como la malla curricular y otros documentos y guías que nos indica qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar los objetivos y que ese conocimiento sea más científico y sea de mayor importancia con los estudiantes y que los estudiantes tengan ese resultado significativo en su enseñanza-aprendizaje. Con la cuarta pregunta, ¿usted cree que los maestros deben estar preparados para apoyar moralmente a los estudiantes? Pues pienso que allí es donde debería de existir realmente los principios y valores, porque dentro de la educación, pues un profesional tiene que tener su ética, tiene que tener sus principios y su ética espiritual. Y pues allí se debe de incluir, ¿verdad? Ya uno tiene que ser honesto, tiene que andar con el respeto, ¿verdad? Y pues solo así el estudiante se da cuenta y pues también el estudiante imita al maestro. Saber cómo es de que el estudiante se da cuenta por las modalidades, las actitudes y las aptitudes del maestro, que cuando el maestro es motivador, trata de implementar acciones muy buenas, llega con buenas actitudes, saluda y el estudiante respetuoso igual se da cuenta
y pues también imita a su docente. No así que cuando a veces entra la corrupción, otros tipos de inconveniencias con el profesional, esto no es bueno. Sí, tiene razón, ¿verdad? Que tiene bastante relación la que tiene un maestro con el estudiante. Con la siguiente pregunta, en sus años de enseñanza, ¿ha observado un mal manejo de ingresos en el instituto? ¿Y si así tiene ideas de cómo podrían invertir el dinero? En los centros educativos llegan proyectos de varios programas educativos y programas de parte del Ministerio de Educación y de otras instituciones. Realmente en este distrito no ha habido algún problema o alguna dificultad en relación a un mal manejo de fondo. Pero en otras ocasiones, tal vez no en mi tiempo y tal vez en otros lugares, sí ha existido este mal manejo de fondo, porque no hay honestidad, ya sea con padres o con docentes. Ya en los institutos, existen institutos donde se manejan fondos de forma tripartita. Entonces da una parte la municipalidad, otra parte el Ministerio de Educación y una parte los padres de familia. Y han existido problemas donde los docentes a veces no reciben un pago, no se les paga su tiempo y porque hay problemas con el director, con la secretaria o con el tesorero. Y sí, son cuestiones muy difíciles porque uno trabaja como para apoyar, ¿verdad? Y dar a conocer de lo que uno es, pero realmente han existido, no en mi tiempo, ¿verdad? Que gracias a Dios no he tenido ninguna inconveniencia con los docentes, con los directores y en los centros educativos. Sin embargo, sí sé que han existido problemas, pero no aquí y antes de que yo llegara a mi función. Muchas gracias. Como siguiente pregunta, ¿cómo podríamos evitar la deserción escolar? Es un tema muy importante porque yo como docente me presentaría en mi centro educativo y verificar realmente si están todos mis estudiantes. Y cuando no están, existen estrategias y técnicas como para qué poder hacer para que el estudiante esté y que se presente a diario. Una de las estrategias que yo debería de implementar como docente es hacer un estudio de caso, ver por qué el estudiante está fuera en el centro educativo, por qué está fuera de mi aula. Y esa es una situación que yo he comentado con todos los directores y con todos los docentes a nivel de distrito. Y tenemos las técnicas como para poder el qué hacer que el estudiante esté en el centro educativo. Este estudio de caso lleva una parte informativa y luego llega uno y luego llama uno al padre de familia y si el padre de familia no se presenta, pues ya también utilizo la otra técnica que es la visita domiciliaria. Voy en la casa y pregunto, verifico como docente, ¿verdad? Me identifico con un carnet y digo que yo soy la maestra de tal estudiante y el por qué no va al centro educativo, que es un derecho. Y lo ampara la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y la Ley Nacional de Educación, donde especifican los artículos de que el estudiante tiene que recibir educación. Y estas técnicas han
han tenido eco en el cambio, porque solo así ya el padre se da cuenta y que el maestro esté preocupado y el estudiante regresa en el aula. Pero han suscitado casos que cuando los padres viajan, por ejemplo, van a la costa a cortar café o se van para los Estados Unidos, ¿verdad? Ya se representa sobre sobre estos viajes que ellos realizan y van los estudiantes igual. Entonces, y aunque uno quisiera hacer algo por ellos, pero no, es triste y lamentable, pero uno ya no puede. Resulta la inmigración, ¿verdad? Y luego son casos que se dan. Y lo más relevante para estos años, el año pasado y antepasado, ¿verdad? A partir del 2020, que por la pandemia de la COVID-19, ha existido un sinfín de números de estudiantes que se han quedado. ¿Por qué? Porque no hay internet, no hay una computadora, por la pobreza que sufre Guatemala, ¿verdad? Y es pobreza extrema que el estudiante ni conocía de una computadora, y luego los padres tienen sus celulares y prestan esos celulares a sus hijos, pero al horario cuando ellos están. Y como no hay medios como para que el estudiante se desenvuelva, entonces lo que hacen mejor es quedarse. Es una preocupación bastante difícil para el guatemalteco, ¿verdad? Que realmente ama y aprecia la educación, pero la realidad es así. Y por eso existe la deserción escolar. Muchas gracias por la explicación de las razones por las que pasa la deserción escolar, que la verdad sí es un tema bastante triste, pero hay que darlo todo por hacer que los estudiantes puedan seguir teniendo una educación. ¿Usted considera que un examen simulacro de conocimientos básicos a los estudiantes beneficiaría al instituto para centrarse en áreas de mejora? Pienso que sí, porque al tener ejemplos con los estudiantes de lo que se requiere alcanzar, el estudiante va más por lo práctico. Yo digo que ya al momento de implementar esta parte de un simulacro, es tan importante porque de ahí el estudiante se da cuenta de los temas a lo que se refiere el docente, ¿verdad? Y pues es ahí donde el estudiante consigue más conocimiento y enriquece su capacidad de desarrollo científico igual, y pues también el trabajo en equipo, porque allí formarían grupos y a ellos trabajarían más en grupo. Y si algún estudiante no puede, pero como ahí está su equipo de trabajo, entonces es una técnica muy importante que se implementa como medio para que el estudiante no se quede, sino va al más allá con la educación. Muchísimas gracias. Con la siguiente pregunta. ¿Consideran que los maestros y alumnos deberían de recibir una clase de coaching para aprender metodologías centradas en el apoyo moral? Sí, yo creo que es un tema muy importante igual. Yo creo que esto de esta implementación que se hace en el aula, el estudiante se da cuenta, ¿verdad?, del aprendizaje, cómo es que es más dinámico la interacción entre docente y estudiante. Es importante porque es un medio como para que el estudiante se dé cuenta, ¿verdad?, de los temas, de cómo se realizan, y pues igual el docente tendría que ser como un observador, como un asistente y como un técnico facilitador con el estudiante, quien acompaña, quien motiva, quien evalúa, y durante todo el proceso de clases.
y ayuda a alcanzar metas, y esas metas pues son más efectivas, y pues desarrolla la capacidad y la intelectualidad al estudiante, y es donde se utilizan más habilidades, se utilizan destrezas, y es de suma importancia y como resultado, ¿verdad?, es la educación de calidad. Y una gran alternativa para poder llevar a cabo una gran educación de calidad. Con la siguiente pregunta, ¿cuál podría ser una problemática grave en la educación de calidad? El desconocimiento de contenidos, el desconocimiento del uso de estrategias, el desconocimiento de la realidad guatemalteca. Si uno lee, sabe lo que enseña. Por eso dice un pedagogo, ¿verdad? Quien lee, guía. Quien no lee, será guiado. Es importante que uno sepa y conozca en dónde se ubica, cómo está, y que uno mismo se autoevalúa de lo que tiene y de lo que sabe. Y es bueno ser sabio, porque la sabiduría indica de que uno hace sinceramente de lo que uno ha recibido. Entonces yo pienso que el problema más grande que existe es el desconocimiento. Un ejemplo muy claro que tenemos es el uso de las herramientas digitales. Para esta época de pandemia, realmente todo docente se quedó en algo confuso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se suspendieron clases presenciales, se suspendieron los viajes y todo eso que uno va y llega en el centro educativo y ya empieza con su enseñanza-aprendizaje, y el estudiante ahí está recibiendo toda esa información de contenidos, y pues uno va viendo igual cómo está el estudiante. Pero con esta pandemia que realmente llegó, el docente, ¿qué hizo? Realmente se quedó en una confusión, se quedó en su mundo interior, en un círculo de duelo, en un círculo de depresión, en un círculo de ansiedad, en un círculo de hospitalización, o sea, la familia enferma y todos ellos. Y luego, ¿qué hago con mis estudiantes, verdad? Y yo vengo y luego quiero enseñar, como ahorita nos estamos interactuando con usted, pero si el estudiante no cuenta con internet, no cuenta con un celular, no cuenta con una herramienta digital, es triste esta parte, y hace a que se vuelve como problema, y es problema muy grave en la educación. Y luego, y si tengo una computadora en la mano, está bien, y de repente unos 3, 4 estudiantes igual tienen. Ahora, ¿qué utilizo? ¿Qué herramientas utilizo como para poder enseñar? ¿Será que realmente conozco de plataformas? ¿Conozco del uso de las plataformas, el uso de las herramientas, el uso de esto del Zoom, del Meet, del Teams y otros, ¿verdad? Igual las estrategias de enseñanzas que debo de utilizar, como un aula virtual, el uso de Canvas, el uso de diferentes clases de herramientas. ¿Será que realmente sé o no sé? Entonces, esos son problemas muy, muy frecuentes, y son problemas muy graves que existen en la educación de Guatemala. Y con toda razón, ¿verdad? Que todos tenemos que tener cierto conocimiento para poder estarnos comunicando, y no para todos se nos hizo fácil poder acomodarnos en esta situación de pandemia. Con la última pregunta, ¿qué opina de nuestra solución? ¿Cree que logremos nuestro objetivo? Le comento un poco de
la entrevista también, que nosotros estamos buscando solucionar en el área metropolitana de Guatemala una mejor educación de calidad. Y nosotros como soluciones tenemos la actualización del pensum, que para nosotros es sumamente importante estarnos actualizando en todo esto porque cada día hay más conocimientos y pues creemos que hay una falta de actualización en torno a los centros educativos aquí en Guatemala. Sí, yo pienso que sí, porque el pensum de estudios ya dentro de todo el currículum nacional, pues si uno estudia y verifica de dónde viene ese currículum que tenemos, eh, pues el currículum que tenemos actualmente proviene de otro país y está contextualizado en ese país, ¿verdad? Y nosotros, de lo que la educación de aquí de Guatemala nos dicen que hay que actualizar, hay que contextualizar. Pero no creo yo viable el de estar contextualizando esta parte. Y yo lo que sí veo es esa parte de la actualización del pensum de estudios, desde sus raíces, desde el contexto. Porque si uno está bien, yo tomo esta parte como es una guía que me corresponde ejecutar y me corresponde darle seguimiento, entonces debo de darle seguimiento. No. Ahí sí habría que contextualizar esa parte, ¿verdad? Y ya contactarnos con personas que conozcan y luego pues hacer y darle el cambio necesario, porque si bien es cierto que dentro de la historia de la educación, antes la educación se encomendaba en el aspecto religioso y los frailes eran los que daban educación. Entonces nosotros estamos como en medio de un triángulo social donde están los poderosos y luego vienen los demás, ¿verdad? Y nosotros hasta en la parte muy baja está la educación, está la familia, la educación y la religión. Y como que si nosotros ahí damos vueltas en todo el tiempo, estamos en un medio de sometimiento igual. Entonces, y eso nosotros debemos de saber por qué estamos así, por qué estamos en una forma eh, muy baja y no llegamos al alcance de hasta en donde queremos llegar. Entonces yo creo que este objetivo de un cambio al pensum de estudios es es muy importante como para poder contextualizar la realidad y ver cómo salir en donde estamos. Muchísimas gracias por su opinión en cuanto a nuestra solución. Con esto damos por concluida la entrevista. Muchas gracias, licenciada Patricia, por su valioso tiempo y sus grandes respuestas. Y les deseo todo lo mejor a todo su grupo de promoción, que sean ustedes las personas que a la sociedad ya que ustedes son el presente de nuestro país y hay que continuar y darse a conocer quién es quién, ¿verdad? Muchas gracias por el tiempo igual. Muchas gracias, esperamos tener el gusto en una próxima.